Gracias, Ya, doctora. de nada. Bueno, entonces, a ver, vamos a empezar. Bueno, buenas tardes, compañeros y doctora. El día de hoy vamos a ver el tema de ascaridiasis y giardiasis, y pues el equipo que lo va a presentar es el equipo 10, que está conformado por mí, por su servidora Itzel y por mi compañera Fernanda. Y bueno, el contenido que vamos a revisar el día de hoy pues es la definición, la epidemiología, la morfología del patógeno, o también la etiología, la fisiopatología de ambas enfermedades, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico, el tratamiento y la prevención. Entonces, como pequeña introducción, pues tenemos que los parásitos van a ser seres vivos que se van a alojar y se van a alimentar a expensas de otro ser vivo. Y pues generalmente estos son de diferente especie y también de diferente tamaño o de un tamaño mucho mayor. Y dentro de su clasificación tenemos a los protozoos y a los helmintos. Aquí nos va a interesar los protozoos porque pues vamos a hablar de Yardaliambia, y los helmintos, que se van a dividir en dos, en los nemaltelmintos y los plantelmintos. Estos a su vez tienen otra subclasificación que en el primer caso pues se divide en los gusanos redondos, que también se pueden dividir si afectan al intestino o a otros órganos, pero pues en este caso nos van a interesar los intestinales porque pues vamos a hablar de las caridiasis. Y ya pues los plantelmintos igual se dividen entre mátodos y céstodos, así como para tener un panorama de forma general. Entonces vamos a comenzar con la ascaridiasis. Este también se conoce como ascariasis y pues va a ser una infección parasitaria que va a estar provocada por el helminto Ascaris lumbricoides. Entonces, como epidemiología tenemos que es la nematodiasis humana más frecuente, porque el patógeno pues igual es uno de los más frecuentes, y que la prevalencia la mayor prevalencia se va a encontrar en países tropicales. Y bueno, estos mencionaban algunos ejemplos como África, como el sudeste de Asia y también Latinoamérica, y que son lugares en donde también se relaciona porque menciona que hay deficiencia de saneamiento o hay un tratamiento inadecuado de las aguas residuales, y pues por esta vía pueden llegar a contagiarse. También se menciona que puede desarrollarse en todas las edades, sin embargo, los que se ven más afectados son los niños. Y bueno, también comentaban que la prevalencia que tiene, o más bien la relación que tiene con los países tropicales, tiene que también que ver con el clima, porque esto va a ayudar a que, bueno, como lo vamos a ver en la fisiopatología, el clima es determinante para que los huevos infecciosos lleguen a desarrollarse y se provoque la transmisión. Entonces, ya hablando de la morfología de Ascaris lumbricoides, pues tenemos que es el helminto intestinal más grande y, como les comenté anteriormente, es el más común. Estos son gusanos grandes que van a medir de entre 20 a 35 centímetros de longitud y se considera un geohelminto. Esto quiere decir que necesita de la tierra para que se pueda formar su fase infectiva que nos causa la enfermedad, que en este caso la fase infectiva pues sería el huevo que contiene la larva. Y bueno, este va a tener diferentes fases. Va a tener la de huevo, que es la infectiva, después las siguientes, que son larvarias, que son 4, y ya finalmente la última, que es la de adulto, que se puede dividir en macho y hembra. Y pues aquí les coloco unas imágenes del lado derecho. Tenemos la fase del huevo, después tenemos las fases, la fase es igual el huevo, pero ya contiene la larva dentro. Entonces, se podría decir la fase larvaria 1, la fase larvaria 2, la fase larvaria 3, y ya finalmente cuando ya se llega a desarrollar por completo, y es cuando sale del huevo y se considera adulto. Y del lado izquierdo pues están unas imágenes en cómo podemos diferenciar cuando un huevo está fertilizado o no, porque pues igual esto es importante para la fisiopatología. No sé si igual se ve lo que estoy señalando, que es la primera imagen, que tiene un huevo que no está fertilizado, y no sé si alcancen a ver que es como un poquito más oscuro y tiene como una capa externa, como una cutícula,
mientras que de la imagen del medio, la segunda imagen, es un huevo que ya está fertilizado y se va perdiendo esta capa. Y ya en la tercera imagen, pues ya es un huevo que ya, más bien es una larva que ya se desarrolló para convertirse en adulto y pues ya está saliendo del huevo para infectar. De aquí ya tenemos clasificado cuando están adultos, de acuerdo si es hembra o si es macho. En el caso de la hembra es mucho más grande porque pues llega a medir entre 20 a 35 y la bibliografía menciona que llegan a expulsar 200,000 huevecillos al día. Y en cambio el macho, este es un poquito más pequeño porque puede llegar a medir entre 15 a 30 centímetros y bueno, es ligeramente más pequeño que la hembra. Y para poder diferenciarlos, algo característico es que el macho posee una cola curva. Como vemos aquí en la primera imagen, están tanto unas asquires lumbricoides hembra y macho. La hembra es la que se ve más grande y el macho más bien, el macho son los que están arribita. Y aquí se puede ver su cola como alargadita, bueno, como curvadita, y las hembras pues no la tienen. Pero si ya hacemos un acercamiento, pues aquí se ven mucho mejor y aquí se puede apreciar la curvatura que tiene el macho, que puede diferenciarlo para identificar si es hembra o si es macho. Y bueno, dentro de los factores de riesgo que tenemos, encontramos 3 principales. El primero es la edad. Como lo había comentado, este parásito puede infectar a personas de cualquier edad, pero los que se van más afectados son los niños. Y aquí mencionan que pues bueno, la edad de esos niños puede llegar entre ser de 6 a 10 años. Otro factor de riesgo es la higiene deficiente. Como lo comenté, en algunos lugares no hay, bueno, hay saneamiento deficiente o las aguas residuales están contaminadas o incluso los mismos alimentos que consume la gente que cosechan de la tierra, pues están contaminados. Entonces esto es una vía de transmisión para que ocurra la enfermedad. Y ya el último, igual es el clima cálido, que tenía que ver con lo que igual vimos en epidemiología, de acuerdo a los países que mencionamos, que funcionan o igual intervienen porque el hecho de que sea un clima más cálido favorece que los huevos en el suelo puedan crecer y proliferar. Y bueno, ya pasando a la fisiopatología, aquí les coloqué 2 imágenes, pero pues vamos a ver la primera que está como más esquematizada. En la primera tenemos que una persona va a ingerir el huevo infeccioso, que es decir, que contiene la larva. Entonces, este huevo se va a ingerir y pues va a pasar a través de la boca, la faringe, la laringe, el esófago y va a llegar finalmente al estómago. Entonces, ya una vez que llega al estómago, bueno, como recordarán, les mencioné que en la morfología los huevos pueden llegar a tener una cutícula externa. Entonces, el ácido gástrico que tiene el estómago va a disolver o a romper esa cubierta para que el huevo pueda, pues la larva, para que el huevo se rompa y pueda la larva salir. Entonces, ya una vez que sale la larva, que está en estadio 2, esta va a ir hacia el intestino delgado y aquí va a proliferar y va a proliferar el intestino delgado. Entonces, una vez que prolifera, va a poder atravesar esa pared intestinal y va a llegar a la circulación portal. Entonces, esto pues va a ir ascendiendo, va a ir subiendo. Entonces, ya que atravesaron el hígado, van a poder llegar a la vasculatura pulmonar después de unos 7 más o menos días, mencionan. Entonces, aquí va a pasar de un estado de larva 2 a larva 1, bueno, estadio L2 a estadio L3, que es donde pues van a poder entrar en los espacios alveolares. Y después de unas 3 semanas que estén ahí, estas van a van a seguir ascendiendo y van a poder llegar hasta los bronquios. Entonces, aquí es donde ocurren 2 cosas. Mencionan que pueden llegar a ser expulsados por la tos o pueden ser deglutidos, que pues en este caso el segundo factor, que es que se deglutan, es más común y ayuda a completar la parte de fisiopatología, porque si vuelven a ser desglutidos, viajan otra vez regresan otra vez a la faringe, al esófago, al estómago, y llegan otra vez hasta el intestino delgado.
Y aquí ya es cuando de un estadio 3 cambian a un estadio 4 y posteriormente se convierten en adultas, que es lo que se ve aquí en la imagen en el punto 4. Entonces, aquí ya es cuando, en el caso de las hembras, pueden llegar a dar huevos y entonces estos se expulsan a través de las heces. Y pues si una persona hace al aire libre o manipula, no tiene una buena higiene con su lavado de manos, puede llegar a transmitir esos huevos infecciosos y pues ya los tenemos aquí en el punto 6 y que van a volver a comenzar otra vez el ciclo. Y pues ya de este lado de la imagen pues es como el caminito que recorre todos los estadios por los que va pasando las larvas y ya finalmente cómo se puede llegar a ver en el intestino. Y otra cosa que no se me olvidó mencionar. Estos, los gusanos generalmente pueden llegar a vivir de entre 12 a 24 meses dentro del intestino. Entonces, pues, se puede como llegar a detectar en el diagnóstico, pero lo que nos va a importar, o lo que igual es como importante recalcar, es que la fase que va a infectar o que va a transmitir la enfermedad es el huevo infeccioso que contiene la larva. Entonces, no sé si hasta aquí tengan alguna duda o quieran comentar algo. Ahí nada más un comentario pequeño. Sí está bien de que exactamente migran primeramente las larvas hacia el intestino delgado, pero no se van a migrar a partir del intestino delgado hacia el pulmón, sino tienen que de ahí del delgado están unos días, unos 4 días, y después van a llegar al ciego, porque en el ciego es donde se puede atravesar la barrera para llegar por como decías, por el sistema porta. No pueden llegar a través del sistema del intestino delgado porque no es así la circulación, ¿no? Entonces tienen que llegar primero al ciego y a partir del ciego pues ya migran al sistema porta hepático y ya después, como tú decías, todo lo demás, ¿no? Así, bien. Sí. Ok, doctora, gracias. ¿Síguele? Bueno, mi nombre es Fernanda Villegas y yo les hablaré sobre las manifestaciones. Bueno, como nos lo comentó Itzel, vamos a tener, pues digamos que dos formas, la pulmonar y la intestinal. Durante la fase pulmonar, como vimos, dura entre 7 días después de la ingestión de los huevos. Aquí entonces los pacientes van a tener una tos productiva, van a tener también sibilancias, una sensación de ardor retroesternal y la disnea y realmente también la expectoración teñida de sangre, pues no van a ser muy comunes, pero la fiebre sí va a ser una manifestación característica. Durante esta fase también se desarrolla la eosinofilia, que el término adecuado para definir a este cuadro es el síndrome de Lofer, que pues se suele remitir ya de forma lenta en un curso de 2 a 3 semanas. Bueno, este síndrome va a ser una reacción intensa durante su migración por los pulmones que se debe a la rotura física que ocasiona su migración y la respuesta de la hipersensibilidad inflamatoria. La siguiente, por favor. Y pues ahora tenemos la fase intestinal. Aquí con frecuencia pues van a ser asintomáticos en pacientes con una infección leve cuando pues la carga de estos gusanos es pequeña. Y van a ser ya motivo de consulta cuando, como lo comentó también Itzel, sean vomitados o eliminados ya en heces, ya cuando el paciente los haya visto, porque de alguna u otra forma casi no presentan otro síntoma. Realmente pues hay cargas de 50 gusanos, pero pues son un poco raras, pero sí se han recuperado hasta 2000 gusanos en un solo niño. La siguiente, por favor. Sí. Y bueno, ya si la carga es moderada, pues puede aparecer ya un trastorno digestivo, pues todavía inespecífico, como es la distensión abdominal, el dolor tipo cólico, anorexia, náuseas, vómito, pero pues también
esto va a generar un impacto importante en el estado nutricional del huésped, sobre todo pues en la pérdida de proteínas y la deficiencia de vitamina A, que ya depende de cuánto dure el cuadro clínico, pues ya nos puede provocar, en el caso de los niños, un retraso en el desarrollo físico y cognitivo. Debido pues al gran tamaño de los gusanos, la carga parasitaria pues se va a ver como, va a provocar obstrucciones en el intestino delgado. La siguiente, por favor. También, depende ya de dónde esté obstruyendo, puede provocarnos una colecistitis, un episodio de colangitis o una pancreatitis. También se puede haber como aparición de un absceso hepático o una apendicitis, pero por ejemplo en el caso de absceso hepático, pues algunas bibliografías mencionan que no es tan común. Y pues también como lo vimos en fisiopatología, uno de los lugares a los que migran es el esófago. Y pues ya aquí también puede ser expulsados por la tos o por la sensación, ¿no? La siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, aquí la mayoría de los casos de ascaridiasis se va a diagnosticar mediante la detección microscópica de los huevecillos, que son característicos de Ascaris. Y esto va a ser en muestras fecales, aunque ahora ya se usa más la reacción en cadena de la polimerasa. Esto pues para investigación y pues algunos entornos clínicos van a extraer el ADN de las heces y pues de alguna manera es un poco más certero ese diagnóstico. La siguiente, por favor. Estas son otras imágenes donde nos manejan el PCR. La siguiente, por favor. Pero pues a veces bueno, también como ya lo comenté anterior, pues uno de los diagnósticos sin necesitar como uno de estos métodos, pues va a ser cuando ya el paciente acude porque eliminó pues el gusano y ya es identificable por su tamaño, su superficie, y esto pues puede ser, como lo hemos visto, pues a través de la boca o de las heces. Durante la primera fase de migración a los pulmones, cuando se produce una neumonitis eosinófila, como se los comenté, se van a observar los huevos característicos de las heces. Pero en el esputo nada más podemos encontrar como larvas o meramente en un aspirado gástrico, que es una de las imágenes que tenemos en la fase de migración transpulmonar. La siguiente. Espera, antes de que pongas la siguiente. Ah, bueno, ¿va a ser aquí mismo? ¿La radiografía la vas a...? Sí. ¿Sí? Ah, ok. Síguele. A ver, yo ahorita. Bueno, ese es el aspirado gástrico. La siguiente, por favor. Y también pues tenemos la radiografía de tórax, que pues nos puede mostrar algunos signos del síndrome de Lüfer, con infiltrados redondos o ovalados de unos milímetros hasta varios centímetros de diámetro. Aquí los gusanos adultos se van a observar a veces de forma causal y en los estudios con contraste los podemos observar ya en el aparato digestivo. Aquí, como vemos, tenemos una radiografía simple de abdomen y pues se pueden mostrar las masas de gusanos en las tazas intestinales que pues están llenas de gases de los pacientes por una obstrucción intestinal. Y la presencia pues también de los gusanos en la siguiente, por favor. En una ecografía o una paleta. Antes de eso, para que nos enseñes dónde está, o dónde puedes ver los ascaris en la radiografía de abdomen. Porque aquí en la radiografía de tórax, generalmente lo que se ven son nódulos. Se ven nódulos en las radiografías, por lo mismo que decías del efecto Loeffler, que son todos estos, ¿ya vieron cómo se ven? Como unos nodulitos, unas porciones redondeadas. Y en la radiografía donde vas a ver, porque aquí pues, bueno, todavía son larvas, y aquí que son los gusanos ya adultos, si se fijan, aquí en esta parte están. De hecho, hay un efecto que producen a nivel de la radiografía de abdomen que se llama efecto Whirlpool. ¿Por qué? Porque se ve, ¿no? Como si estuviera
aquí una lavadora, digamos, donde se ven parte de las líneas y parte de líneas más con una mayor densidad y otras con menor densidad. Ajá. Entonces aquí eso es lo que podríamos ver en una radiografía. Ajá. Este es el colon dilatado, como decías, pero aquí es donde se ve la imagen, ¿no? Ajá, ¿sigue? Sí. Gracias, doctora. Y bueno, este es en una paciente de 5 años con una ecografía abdominal. Y aquí pues podemos observar la dilatación de la vía biliar intra y extrahepática de carácter obstructivo. La siguiente. Y también otros de los medios pues va a ser la CEPRE, que es ahorita uno también de los métodos más utilizados. Y en este caso pues vamos, en esta imagen vemos un colédoco dilatado con una imagen de efecto de represión. A ver, señálalo con tu marcador. Ahí. ¿Dónde está el colédoco? ¿Dónde está la vesícula? ¿Dónde está el ascaris? ¿Qué es? O sea, es que no sé, yo creo que no ven mi señalador, ¿no? No, doctora. Solo el tuyo, entonces me es difícil podérselo señalar desde aquí. A ver, señálale y yo te digo. Puede rayar la pantalla, doctora. ¿Eh? Puede rayar la pantalla. ¿Puedo rayar la pantalla? Sí, con la herramienta de Zoom. A ver, espérame. Herramientas no las encuentro. Doctora, yo tengo también la cuenta de Zoom, pero eso para activar esa herramienta de rayar pantalla tiene que meterse al navegador y es un despapalle. Sí, yo creo que sí, porque aquí en los controles así básicos, principales que tengo aquí está más complicado. Sí, aquí pero bueno, no mira. se puede. Ajá. Trata de señalar ahí señala y yo te voy diciendo yo les voy diciendo que es, mira, eso que está señalando ahí, redondeado que se ve, es la vesícula, ¿no? Después se ve ese es el cístico que va a dar hacia el colédoco, que es la parte más gruesecita. Si se fijan, alrededor del colédoco se ve una mayor densidad. Eso es, pues, digamos, el medio de contraste, que se infundió. De este lado se ve el conducto ahí en medio, donde está señalando, que se ve menos denso. Precisamente esa es la ascaris, que está a la mitad del conducto biliar. De hecho, está dilatado el conducto biliar porque la ascaris está causando oclusión. Y hacia arriba podemos ver como en un arbolito, sube esos son los conductos, el hepático izquierdo y el hepático de este lado, el derecho. Y un poquito más hacia abajo el derecho. En medio lo que se ve más grueso a la mitad de la pantalla, eso es el endoscopio. Entonces ahí sí se puede ver, ya pueden ver bien cómo se ve el ascaris, ¿no? Síguele. Gracias, doctor. La que sigue. Doctora, el efecto que mencionó era Whirlpool o Whirlpool. ¿Cómo? Whirlpool. Ok, gracias. Es WIRLPOOL. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, y ya en cuanto al tratamiento, pues realmente el tratamiento de elección tanto en adultos como en niños va a ser la administración de albendazol o mebendazol. Aquí les dejo también la posología para no entretenerme tanto en eso, pero pues van a ser antihelmínticos en este caso. También tenemos algunas alternativas como la ivermectina, el pomoato de pirantel y el levamisol, que pues también han resultado pues eficaces para controlar esto. La siguiente, por favor. En cuanto a las manifestaciones pulmonares de hipersensibilidad, algunas bibliografías dicen que no recomiendan ningún tratamiento específico, ya que pues es un cuadro autolimitado, como lo habíamos mencionado, pues va a desaparecer en unas semanas, pero puede también requerirse el empleo de glucocorticoides. La siguiente. Y ya
En cuanto a una obstrucción intestinal, de manera pues parcial, se puede tratar mediante una aspiración nasogástrica, una administración de líquidos intravenosos e instalación de piperacina a través pues, de la sonda nasogástrica. Y ya cuando hay una obstrucción completa y ya son graves las complicaciones, pues se puede requerir la intervención quirúrgica, que ya también, pues como sabemos, la CEPRE pues ha resultado eficaz y ha disminuido la necesidad de alguna intervención quirúrgica. En cuanto pues a la prevención, pues va a ser fundamental la eliminación pues adecuada de las heces, un saneamiento correcto del agua, una educación sanitaria y pues si fuera posible, un mayor acceso al agua potable. La profilaxis a individuos incluye pues la higiene adecuada de las manos, el lavado cuidadoso de los vegetales, el no utilizar las heces humanas como fertilizantes, y ya en comunidades endémicas en las que pues no son como medidas muy factibles o los esfuerzos se centran pues en una administración anual de la medicación antihelmíntica, ya sea el albendazol o el mebendazol. Y pues no sé si de este tema tengan alguna duda. Bueno, No, Fer, muchas gracias. a ver, ahí voy a hacer otro comentario. Es cierto que, como decían, la reacción en cadena de polimerasa pues es de las que tiene mayor sensibilidad y especificidad. Sin embargo, no es frecuente que se realice, es una prueba cara, no en todos los lugares se hace. Si ustedes se van a un pueblito, pues olvídenlo, ahí jamás las van a tener. Entonces, lo que más se usa pues es la microscopía. Ajá, por eso se piden pues los famosos coproparasitoscópicos. En serie de 3 de preferencia, porque muchas veces no en todas las muestras de heces se pueden encontrar los huevecillos. Ajá. Por otra parte, bueno, y ese se llama método de Catacats, es donde filtran, digamos, y eso lo podrían hacer a veces hasta en algún lugar remoto de su servicio, se puede filtrar con alguna tela muy, muy delgada, y al filtrar esas heces, eso se tiñe en un portaobjetos y lo pueden ver en el microscopio. No es difícil obviamente que lo hagan, pero bueno, sí se podría llegar a realizar, y es el método que más se utiliza por lo mismo, ¿no? Porque es más fácil de realizar y es menos caro a la PCR. Ahora también, nada más como para comentarles, efectivamente el albendazol y el mebendazol son los medicamentos que más se utilizan. Sin embargo, para las embarazadas no podemos dar estos medicamentos, sobre todo más bien en el primer trimestre, ¿ok? Están contraindicados. En ellas, nuestro medicamento de elección en el primer trimestre va a ser el palmato de Pirantel, ¿ok? Gracias, doctora. ¿Más? ¿Nada? No, doctora. A ver, síganle. Ok, y ahora entramos al tema de yardiasis. Bueno, la yardiasis va a ser una infección intestinal adquirida causada por Giardia lamblia y va a constituir el parásito de gran importancia, tanto epidemiológica como clínicamente, esto por su alta prevalencia y patogenicidad. La siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, tenemos que Giardia está entre las infecciones parasitarias más frecuentes de los seres humanos, y en los países en vías de desarrollo, especialmente en Asia, África y Latinoamérica, alrededor de 200 millones de personas presentan giardiasis sintomática, y pues cada año se andan reportando alrededor de 500,000 casos nuevos. Giardia se describe con más frecuencia en niños de 1 a 9 años y en menor medida en adultos de 40 a 54 años, y más en los meses de verano y de otoño. La siguiente, por favor. En cuanto a su morfología, se denomina al parásito con el nombre genérico de Giardia, y ya a la especie
para el humano es la de Lambia. Entonces ya formamos el nombre de Giardia lambia. Y también se le conoce como intestinales o duodenales. Este va a ser clasificado como un flagelo intestinal de división protozoo. En cuanto a su ciclo vital, va a tener 2 etapas. El trofozoito, que este es móvil en división presente en el intestino del huésped, y el quiste infeccioso, que este va a ser resistente ambientalmente y es el que va a ser excretado en las heces. Como vemos aquí, el trofozoito, la siguiente, porfa, mide de 9 a 21 micrómetros de largo y de ancho de 5 a 15 micrómetros. Reside pues en el intestino delgado, pero pues su parte favorita es el duodeno. Y es el responsable de las manifestaciones de la enfermedad. Si lo observamos desde arriba en el microscopio, tiene 2 núcleos y cada uno va a ser prominente con su cariosoma central y una copia completa del genoma. También va a tener 2 cuerpos parabasales centrales que le van a dar ya el aspecto de una cara con ojos y una boca torcida. Y en este caso no se ve, pero en la parte de enfrente tienen un disco de succión. Este es por el cual se adhieren a las células epiteliales del intestino. Aquí también van a tener, pues, como lo comenté, están en la categoría de los flagelados, entonces van a tener sus flagelos, que van a ser 4 pares. Uno anterior, uno lateral, uno ventral y uno posterior. Y pues ya con esto reforzamos la imagen de pues una cara, boca, cabello y barba. Así lo describen muchas bibliografías. Ya en la superficie dorsal va a tener una como forma de pera y se muestra simétrico en cuanto a sus 2 lados. Va a carecer de mitocondrias y peroxisomas. Su metabolismo realmente pues es simple y pues va a depender del huésped. O sea, no entra bien al cuerpo. Él entra a robar, o sea, sí compite con nosotros por el alimento, para los nutrientes más que nada. Y pues ya, ahorita lo vamos a ver, pero en el colon descendente ya vamos a encontrar la parte quística, que es forma ovalada de 8 a 12 micrómetros en cuanto a longitud y en cuanto a lo ancho es de 7 a 10 micrómetros. Y pues como lo vemos son más pequeños que los trofoceitos. Aquí pues con la maduración se van a dividir las estructuras internas, dando origen a un microorganismo con 4 núcleos, que porta 2 discos de succión, 4 cuerpos parabasales y 8 axonemas. O sea, aquí tienen 2 en 1. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí tenemos ya cómo se verían ante el microscopio. La siguiente, por favor. Y pues esta es una fotomiografía electrónica del Doctora, trofozoito. nada más perdón por interrumpir. Es que una compañera se le fue la luz y apenas pudo poder entrar de nuevo, entonces dice que se le puede dar acceso, por favor. Gracias. Sí. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo, aquí tengo que mencionar que pues la transmisión va a ser directa de un individuo a otro en circunstancias que pues son propicias para la transferencia fecal oral. Entonces, las personas que van a tener un mayor riesgo a padecer la infección son aquellos viajeros en zonas endémicas de giardiasis, niños en estancias a cuidado infantil, o sea, guarderías, contactos cercanos de personas infectadas, personas que ingieren agua contaminada, personas que ingieren agua de ríos, lagos y albercas, personas que participan en actividades al aire libre y que consumen pues agua sin filtrar, personas en contacto con animales y también ya se han mencionado pues hombres que tienen sexo con hombres.
La siguiente, por favor. Bueno, y en cuanto a su ciclo vital, aquí pues va a ser bifásico, muy simple realmente. El microorganismo va a producir los quistes, que estos van a ser resistentes al ambiente y van a ser vaciados en las heces. Y ya con esto pues van a iniciar la infección. Tan solo con 10 o 25 quistes va a ser suficiente para una infección. Entonces, la exposición primero, pues ya cuando entran a nuestro cuerpo, la exposición a un medio ácido en el estómago y a las sales biliares, va a hacer que ese quiste se rompa. O sea, mejor dicho, se desenquiste. Y pues ya va a liberar a los 2 trofozoitos. Aquí cuando ya se acoplan a la superficie de la mucosa, la van a colonizar realmente rápido y se van a multiplicar por fisión binaria sexuada. Giardia pues es estrictamente un parásito intraluminal, entonces se adhiere al epitelio, pero no lo va a invadir. Todo pues a través, como lo vimos, que tiene un disco de adhesivo o de succión, a través de él va a ser el que se pegue al epitelio. Aquí, pues, a medida de que los trofozoitos pasan del intestino, se van a enquistar y después van a volver a pasar a las heces. Incluso un mecanismo que tiene el duodeno es secretar agua para como zafarse de los trofozoitos. Entonces, pues, eso mismo va a hacer que se lleve los trofozoitos y los deseche. Pero pues también, como dije, los quistes pues van a ser capaces de sobrevivir pues a ambientes húmedos, pero también a aguas muy frías. Pueden durar hasta 2 meses en esa agua fría. Y también van a resistir ya las concentraciones de cloro que a veces pues se usan en los sistemas de agua municipal. Aquí pues como lo vemos, entonces todo lo que esté contaminado con la materia fecal, pues va a ser lo que va a llegar a nosotros y se vuelve a repetir el ciclo. Casi no, en el intestino delgado no se encuentra como trofozoito, sino más como quiste, pero sí es posible que, o es raro que llegues a encontrar como un trofozoito en el intestino. Como lo dije, su parte pues favorita es el duodeno, y más pues por cómo se... Perdón, que te interrumpa. No, no se Acuérdate preocupe. que intestino delgado empieza a partir de duodeno. Ah, bueno, ¿Ok? sí, perdón. Entonces, para que no se confundan. Ajá. Obviamente su principal lugar donde es el duodeno, pero es intestino delgado. Ahí vamos a encontrar los trofozoitos. Y los quistes ya van a encontrarse ya a nivel del colon. Ajá, más bien, ahí por el efecto de las sales biliares, pues ya se vuelven a enquistar a nivel del ciego. Pero sí se encuentran en los trofozoitos en el intestino delgado. ¿Por qué en el intestino delgado y no en el colon? Porque en el intestino delgado y sobre todo en el duodeno es donde hay más cantidad de nutrientes. En el colon ya no vamos a encontrar nutrientes en esa cantidad, entonces en el colon pues ya no vamos a tener, en el intestino grueso ya no va a haber trofozoitos, solo quistes. Ajá, sí. Gracias, doctora. Y pues sí, esa parte es de la que se van a alimentar porque a ellos les gusta el agua, el colesterol, las sales biliares, los aminoácidos, entonces pues van a competir por nosotros, ya que pues como lo comentó la doctora, en las demás partes ya no va a haber esos recursos, entonces pues hasta eso son inteligentes. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a esta enfermedad, como lo vimos, pues va a estar relacionada pues con la mala absorción intestinal, en particular pues de las grasas y de los carbohidratos, y se ha demostrado también deficiencia de disacaridasas con intolerancia a la lactosa, alteraciones de las concentraciones de las peptidasas intestinales y una disminución en la absorción de la vitamina B12. La siguiente, por favor. Realmente pues aún no se comprende bien el mecanismo patógeno que tiene este microorganismo,
pero ya se han sugerido como algunos mecanismos por los cuales nos invade o nos provoca las manifestaciones que ahorita Itzel les va a comentar. Esto pues puede ser por un bloqueo mecánico de la mucosa intestinal debido a las grandes cantidades de giardia. Y pues que también puede provocar una lesión del borde en cepillo de las microvillosidades por su disco de succión. A la vez también se ha mencionado la desconjugación de las sales biliares inducidas por el mismo parásito y una alteración en la motilidad intestinal y en el recambio acelerado del epitelio mucoso e invasión de la mucosa. O sea, realmente la mucosa no la llega a invadir, pero sí provoca como alteraciones. Entonces, es como les digo, o sea, más que nada es cuanto a que ellos van a recibir lo que nosotros tendríamos que recibir. Y pues es lo que se puede hablar ahorita sobre fisiopatología. Y básicamente hay un aplanamiento de todas esas vellosidades. Normalmente pues tienen bastante curvatura las vellosidades. Eso hace que haya una mayor cantidad de superficie de absorción de los nutrientes y la giardia pues va a aplanar todo eso al tratar, aparte de que ellas absorben los nutrientes, aparte físicamente también van a causar ese cambio, ¿no? En todas esas va a ser aplanamiento y por eso genera un síndrome de intolerancia, ¿no? a todos los alimentos y un síndrome de diarreas crónicas. Ajá. Pero es por el aplanamiento de las vellosidades. Sí. Ok, entonces ya pasando a lo que es manifestaciones clínicas, se menciona que puede haber como 3. La principal es que, bueno, el 50% de los pacientes pueden llegar a ser portadores asintomáticos, pero también pueden ser sintomáticos y esto pues ya se va a dividir si es las manifestaciones clínicas de forma aguda o si es de forma crónica. En el caso de las agudas, pues se refiere que los pacientes van a cursar con una diarrea fétida, con dolor abdominal, con flatulencia, con pérdida de peso, con anorexia. También mencionan que pueden llegar a tener meteorismos y también eructos que igual tienen un olor fétido. Y pues ya esto es como en caso agudo, pero como no tan grave, porque estos se producen después del periodo de incubación, que es de 1 a 3 semanas, pero ya en casos que sean como más graves, puede llegar a producirse la pérdida de peso, la anorexia, la deshidratación, incluso ya pueden llegar a presentar fiebre o presencia de ya sea de sangre o moco en las heces, y pues esto es de forma aguda. De forma crónica, pues ya los pacientes igual van a referir que tienen diarrea, pero esta ya va a ser como más grasa, bueno, van a presentar atorrea y también cursan con cefaleas y con un malestar más general y las molestias abdominales que van a presentar van a ser van a tener una mayor intensidad y se menciona que se van a agravar después de comer. Y bueno, después tenemos el diagnóstico. Aquí pues lo mencionaban que pues era hacerlo por la clínica, pero pues nos íbamos a ayudar también a algunos auxiliares diagnósticos. En este caso pues mencionaban los 3 principales, que eran las pruebas del antígeno de detección las pruebas para detectar el antígeno de giardia, que en este caso pues es el GSA5, después las pruebas de inmunofluorescencia y la evaluación microscópica, pero aquí el estándar de oro, por decirlo así, es la evaluación microscópica, al igual que lo vimos en ascaritiasis. Entonces, las primeras 2 se utiliza, más bien la primera de la detección del antígeno, igual se realiza con una muestra fecal y pues esta aquí va a detectar el antígeno número 5, pero va a corresponder tanto a quistes como a trofozoitos. Y pues aquí mencionaban que estos se llegaban a realizar cuando la evaluación microscópica daba negativo, porque pues esta tenía una sensibilidad de entre 85 y 90% y una especificidad entre 90%.
pero también se podía acompañar de las pruebas de inmunofluorescencia, pero aquí eran como estas eran un poco más costosas, pues no se llegaba a realizar como de primera instancia, sino ya como al final, al menos de que fue, bueno, se utilizaba como otra alternativa. Entonces aquí lo que se podría llegar a ver eran los quistes de Giardia, que tenían características ovoides, que se iban a ver verdes y brillantes, como en esta imagen de aquí. Pero esto igual no era como muy específica, porque también se podía utilizar esto para evaluar otra enfermedad como Clostridium, creo que Clostridium. Y entonces pues ya lo que se preferiría era la evaluación microscópica, que pues ya esta era igual con una muestra fecal y para visualizar ya sea los quistes o los trofozoitos, y pues esta es la que igual ahorita voy a desarrollar un poquito más. Entonces aquí pues ya se van a ver los quistes con las características que pues ya les mencionó Fer, que miden de 8 a 12 micras por 7 y 10 micras, y son los que están en las imágenes de arriba. Y aquí pues ya se ven los núcleos que tienen y las otras estructuras. Mientras que, pero los quistes llegaban a mencionar que estos se podían encontrar en personas asintomáticas, mientras que los trofozoitos eran más comunes encontrarlos en personas que pues llegaran a presentar síntomas. Y estos igual pues tienen las características que les comentó Fer, que son aplanados, tienen un aspecto como de pera o piriforme, y estos ya van a presentar 2 núcleos con los 4 flagelos igual que les comentó Fer, que se ven aquí. Y bueno, ya de tratamiento, mencionaba que se debe de tratar solamente a los pacientes que tengan una giardiasis sintomática, y en este caso los fármacos, los agentes utilizados más comúnmente eran los nitromidazoles, que pues estos iban a actuar o el mecanismo de acción que iban a tener era que iban a conformar un compuesto reactivo que iba a interferir con el DNA de Giardia, o bueno, en este caso de los parásitos. Y pues aquí habían varias opciones. Las primeras era el tinidazol y el metronidazol. En algunas bibliografías mencionaban que el tinidazol era de primera elección, por decirlo así, pero pues esas eran como bibliografías de Estados Unidos o de otros países. Y pues ya para como mencionarlo como aquí en México, mencionaban que pues la de primera línea era el metronidazol, y de igual manera lo dividían en dosis dependiendo si el paciente era adulto o si era un paciente pediátrico. Y pues aquí ya ponían las dosis, igual se las dejo en la tablita, y después, estos eran, como les digo, de primera línea, pero también habían otros fármacos que podían llegar a utilizarse, como la nitazoxanida, que pues esta mencionaba que se aprobó en el 2003 y era como más común para usarlos en pacientes pediátricos, y también se podía utilizar en la criptosporidiosis, pero también era como alternativa o de segunda línea para tratar giardia. Y aquí igual habían otras que en caso de que pues no llegaran como a funcionar las primeras, estaban las siguientes, que estaba el albendazol, la paromomicina, la quinacrina y la furasolinoda. Entonces, estos mencionaba que igual eran eficaces, pero pues tenían, bueno, todos tenían efectos secundarios, pero pues estos eran como los que tenían más, a pesar de la eficacia que tenían. Entonces, por eso se consideraba como de primera línea los 2 primeros, el tinidazol y el metronidazol. Y ya finalmente para la prevención, pues aquí mencionaba que se tenía que evitar, más bien se tenía que realizar una buena tanto higiene de lavado de manos como al cocinar o al consumir alimentos, porque pues como vimos, pues esta es la vía principal por la que se transmite la enfermedad. Y también se tenía que, en el caso del agua, mencionaban que tenía que hervirse o filtrarse adecuadamente para evitar la infección, porque ya como comentó Fer, el quiste es resistente al cloro. Entonces pues si utilizamos una medida como utilizando el cloro, pues no serviría, porque pues seguiría ahí. Y pues ya sería todo de nuestra parte.
Ok, ahí nada más para comentar también en cuanto al tratamiento. Sí, efectivamente el timidazol pues es de la primera elección. Sin embargo, acuérdense que ese no está indicado en niños menores de 3 años. Es por eso que el metronidazol en esas etapas es el de primera elección. Entonces, niños de menos de 12 meses tiene que ser metronidazol el tratamiento de elección. De 12 meses a los 3 años ya podemos usar nitazoxanida, que también sería, como dices, otro de los tratamientos. Y ya después de los 3 años ya podemos usar o tinidazol o albendazol. Entonces también depende mucho de la edad de los pacientes y volvemos a comentar que pues en las embarazadas no podemos utilizar estos y por eso en ellas la paramomicina en el primer trimestre es lo que vamos a utilizar. Y la quinacrina, como decías, generalmente se usa solo en casos refractarios en los pediátricos. Ok, doctora, gracias. ¿Algún comentario, alguna duda que tengan? ¿Preguntas? No, doctora, muchas gracias. Doctora, No, doctora. Me olvidaba comentarles que también no olviden que en los niños el síndrome de Loeffler muchas veces clínicamente las ascaridiasis se confunden con asma bronquial. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hacer una buena pues exploración, un buen interrogatorio, pues para tratar de confundir los diagnósticos, ¿no? Sobre todo en esos casos que suelen ser muy, muy similares. El síndrome de Loeffler también puede generar sibilancias, datos muy similares a un cuadro asmático. Pues bueno, creo que es todo. Si no tienen alguna otra duda o algún otro comentario. Doctora, yo leí de la yardiasis que en cuanto al examen microscópico de heces, se salen chaparrones. Eso fue lo que encontré en un libro. Y yo dije, pues, ¿qué es un chaparrón? Y pues se supone que en un día puede que la prueba salga, que tenga muchos microorganismos y pues que obviamente sean visibles, pero a lo mejor al siguiente día ya no hay. Y que Sí, por eso exacto. recomendaban una muestra durante 3 días o sea, recoger la popó una vez diaria por 3 días. Exacto, sí, es lo mismo que pasa con las ascaris, ¿no? Hay veces que no hay microorganismos en las heces y por eso siempre tenemos que pedir series de 3. Con una sola muestra no podemos descartar que tengan o no los parásitos. Entonces siempre, acuérdense, no es una muestra, siempre son series de 3. Heces fecales y de preferencia son heces, la parte inicial de la hez fecal, que es donde en esas zonas donde se pueden encontrar también más organismos. Ok, doctora, gracias. Okay. ¿Alguna otra duda, comentario o nada? No, doctora, doctora. Gracias. No, doctora. Bueno, ok, entonces, bueno, nos vemos mañana. Igual, a las 4:30, bueno, entre 4:30 y 5, ¿ok? Sí, doctora, muchísimas gracias. doctora, gracias. Ok, doctora, muchas Hasta gracias. mañana. Gracias. Hasta mañana.